La noche en que todo empezó no se sintió como un comienzo. Se sintió como una obligación. Era la fiesta anual de Navidad de la empresa de Amelie. Ese tipo de evento con diversión obligatoria y aperitivos tibios que nadie realmente quiere comer. Me rogó que fuera. Dijo que significaría mucho para ella que me dejara ver. Yo tenía mis dudas. Debería haber confiado en mi intuición. La celebración se hacía en uno de esos lounges modernos en la azotea, en pleno centro. De esos donde casi todas las paredes son de cristal y todos fingen que no hace frío porque hay una carísima lámpara de calor cada 2 metros. Cuando entramos, el lugar brillaba con luces ámbar suaves y nieve artificial cayendo desde el techo. La mayoría ya llevaba un par de copas encima y reía demasiado fuerte. Emily estaba espectacular esa noche. Un vestido de seda rojo, el cabello recogido con algunos mechones sueltos, lo justo para que pareciera sin esfuerzo. Recuerdo verla ponerse el lápiz labial en el espejo del parasol mientras estacionábamos. Festivo, ¿no? Bromeó, guiñándome un ojo. Ella era eléctrica entre la gente. Ese era su talento. Encantadora, rápida con los chistes, capaz de hacer que cualquiera sintiera que formaba parte de algo especial. Apenas entramos, se quitó el abrigo, tomó 2 bebidas y desapareció en un grupo cerca de la chimenea. Todos compañeros de trabajo. Todos conocidos para ella. Yo me quedé detrás la mayor parte de la noche, sorbiendo un cóctel de ginebra tibio, sonriendo cuando alguien se presentaba. A nadie le importaba realmente quién era yo. Era el esposo de Amelie, y eso bastaba. Unos cuantos apretones de manos. Conversaciones superficiales. Ella nunca miró hacia atrás para comprobar si yo seguía ahí. En algún momento, un tipo de marketing al que nunca había visto pidió la atención de todos. Vamos a jugar, anunció, aplaudiendo como monitor de campamento. Es divertido. No sean aburridos. Se suponía que era algo inofensivo. Una ronda de preguntas tontas de fiesta. Ya sabes, ¿cuál fue tu primer concierto? ¿Cuál es tu película culpable favorita? Cosas que mantienen a la gente bebiendo y lejos de la política. Entonces el anfitrión sonrió con picardía. A ver, esta es buena. Si tuvieras que besar a alguien aquí que no sea tu pareja, ¿a quién elegirías? Algunos rieron, otros gimieron incómodos. Era el tipo de pregunta diseñada para provocar risitas y falsa indignación. La mayoría respondió con seguridad, el bartender, nadie, soy leal, cosas así. Pero Amelie no. No dudó. Ni siquiera me miró. Señaló directamente a Tyler. Tyler, el de ventas. El de sonrisa perfecta y esa confianza casual que resulta irritante. El mismo que le dio me gusta a 3 selfies seguidas y comentó, siempre brillas en la hora dorada. El que por casualidad confundió nuestra cena de aniversario con un evento del equipo y terminó en el mismo restaurante. Ese Tyler. La vi señalarlo como si fuera una broma. Sonrisa amplia. Voz ligera. Los ojos brillando con el efecto del alcohol. Algunos rieron. Una mujer se llevó la mano a la boca. Tyler levantó las cejas y, por un segundo, pareció genuinamente halagado. Yo me quedé rígido al borde del grupo, intentando fingir que era gracioso. Forcé una risa que no sonó bien en mi garganta. Entonces el anfitrión, ya embriagado por sus propias malas ideas, volvió a aplaudir. Vamos, que sea divertido. Bésalo por el ambiente. Algunos animaron. Otros miraron alrededor con incomodidad. Era el tipo de momento que podría haber pasado. Ella podría haber rodado los ojos y decir, vamos, estaba bromeando. Pero no lo hizo. Se giró hacia Tyler y lo besó allí mismo, en medio de sus compañeros de trabajo, mientras la música seguía sonando y todos fingían beber como si nada fuera de lo común estuviera ocurriendo. No fue rápido. No fue una broma. No fue teatro.
Duró lo suficiente para que notara cómo inclinaba la cabeza de la manera en que lo hace cuando está realmente metida en algo. Su mano se apoyó en el hombro de él. La de él en su cintura. Como si no fuera la primera vez. No respiré. No me moví. Ella no me miró ni una sola vez. Cuando se separaron, el grupo aplaudió y rió nerviosamente. Alguien silbó. Una mujer cerca de mí murmuró. Vaya, eso fue atrevido, y soltó una risita, como si fuera parte del caos navideño. Emily volvió a su bebida, las mejillas sonrojadas, disfrutando claramente de la atención. Tyler se inclinó para susurrarle algo que la hizo reír. Su mano rozó el brazo de él. Seguía sin mirarme. Yo era invisible. Y en ese instante, algo encajó dentro de mí. No fue un estallido. Fue un movimiento lento y áspero en el pecho, como un engranaje que finalmente se fija en su sitio. No hice una escena. No levanté la voz. No lancé una bebida ni pedí explicaciones. No las sabía. Ella ya había tomado su decisión. Así que me fui. Dejé mi vaso medio vacío en una mesa alta, me puse el abrigo y salí del bar hacia la noche de diciembre. El frío me golpeó con fuerza, pero fue lo primero real de toda la velada. Las calles estaban cubiertas de nieve derretida, esa que no cruje, solo empapa los zapatos y te recuerda que sigues aquí. Esperé a que me llamara. No lo hizo. Pensé que notaría que me había ido. 10 minutos después de haberme ido, ella seguía sin notar mi ausencia. No llamó. No escribió. Cuando llegué a la estación de tren, revisé el teléfono una vez. Nada. Ni llamadas perdidas, ni mensajes, ni siquiera un simple signo de interrogación. Y, de algún modo, ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Desperté en el sofá de mi hermano a la mañana siguiente de la fiesta. Aún llevaba la misma ropa de la noche anterior. Mi abrigo olía a colonia barata y a ambientador con aroma a pino. Tenía la boca seca, pero ni siquiera me apetecía beber agua. Me quedé ahí, mirando el techo, sintiéndome vacío. No era solo el beso. En realidad, nunca fue solo el beso. Era lo que el beso confirmaba. No la dejé por un juego tonto de fiesta. Me fui porque ese momento, la forma en que lo señaló, la forma en que lo besó como si nadie más existiera, hizo que todo lo que yo había ignorado durante meses encajara de golpe. Todo lo que había explicado. Todo lo que había justificado. Todo lo que había decidido no ver. Ahora estaba frente a mí, obligándome a dejar de fingir. Ese mismo día empecé a retroceder mentalmente, a repasar los pequeños detalles, los pensamientos fugaces que había atribuido a inseguridad o a mala suerte. Pero ya no eran hechos aislados. Eran piezas. Y cuando empecé a unirlas, la imagen que se formó me revolvió el estómago. Empezó con el abrigo. 3 semanas antes, llegó tarde a casa después de una cena de todo el equipo. Llevaba una gabardina larga color camel, elegante, claramente cara, y no era suya. ¿Abrigo nuevo? Pregunté medio en broma. No. Dejé el mío en la oficina por accidente. Alguien me prestó el suyo, respondió sin dudar. Le creí. Incluso sonreí y dije algo estúpido como: «Te queda mejor a ti». Ella soltó una risa ligera y comenzó a quitarse los pendientes antes de desaparecer en el baño. Más tarde esa noche, el abrigo seguía colgado junto a la puerta. Metí la mano en el bolsillo buscando sus llaves y saqué un recibo de un bar boutique que jamás había oído mencionar. 2 bebidas, una flatbread y una copa de sangría. Una sola persona. Ella me había dicho que habían ido a una cervecería con el equipo. Tiré el recibo a la basura. No quise darle vueltas. Otra pieza. Las reuniones. Durante los últimos 2 meses, Emily desarrolló una obsesión repentina por llamadas nocturnas de Zoom y brainstorms fuera de la oficina.
Siempre aparecían los miércoles y viernes, días en los que normalmente estaría en casa a las 6, en sudadera, en el sofá con una manta y repeticiones de alguna serie. Ahora regresaba a las 9, a veces más tarde. El cabello impecable. El maquillaje intacto. Al principio admiré su ética de trabajo. Dije algo como: subiendo en la escalera corporativa, ¿eh? Sonrió, me besó la frente y fue directo a la ducha. Varias veces le ofrecí llevarla a esas reuniones. Siempre rechazaba la idea. Está bien, voy con Becca o con Kira. Su tono era ligero, casi dulce, como si mi ofrecimiento fuera tierno pero innecesario. Cuando le escribía para saber cómo iba todo, recibía respuestas cortas, ocupada, luego hablamos corazón rojo. El corazón al final, como un punto final elegante. En ese momento no pensé nada extraño. Ahora no podía dejar de pensarlo. Otra noche regresó a mi memoria. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada y rodé hacia su lado de la cama. Vacío. No solo vacío, frío. Llevaba horas sin estar ahí. Me levanté medio dormido, suponiendo que se habría quedado dormida en el sofá. Pero abajo no estaba. Entonces vi la luz del pasillo filtrándose bajo la puerta del baño. Toqué. La abrió apenas unos centímetros. Parecía sobresaltada. Tenía el teléfono aún en la mano. ¿Todo bien?, pregunté. Parpadeó. Dudó un segundo. Sí, perdón. No podía dormir. Me duele el estómago. Asentí. Ella apagó la luz y regresó a la cama. Ahora recuerdo cómo miró por encima del hombro mientras caminaba, como esperando confirmar si yo le había creído. En ese momento, sí. Ahora no podía dejar de preguntarme quién sonría a la pantalla a las 2 de la mañana. Las señales estaban ahí. No eran sirenas ensordecedoras. Eran advertencias suaves, de esas que solo escuchas cuando estás dispuesto a prestar atención. Incluso su relación con el teléfono cambió. Antes lo dejaba boca arriba en la encimera mientras cocinaba o en la mesita de noche mientras hablábamos antes de dormir. Ahora siempre estaba cerca de su mano, siempre boca abajo. Y nunca vibraba. Lo puso en modo silencioso. Así no nos distrae, decía. Según ella, el distraído era yo. Una noche la molesté un poco. ¿Tienes un admirador secreto o algo así? Puso los ojos en blanco. Dios, últimamente estás muy paranoico. Fue la primera vez que usó esa palabra. Paranoico. Recuerdo exactamente cómo lo dijo. Seco. Sin broma. Intenté reírme. Solo estoy bromeando. Ella no rió. Es curioso cómo el cerebro retiene el tono de algo mucho después de que las palabras se olvidan. Como si supiera qué detalles importarán más adelante, aunque tú aún no lo sepas. Y luego estaban las fotos. Una semana antes de la fiesta, estábamos en el sofá mirando fotos antiguas en nuestro álbum compartido en la nube. Buscaba algo para publicar con el hashtag #throwback. Deslicé hacia abajo y vi una carpeta que no reconocía, Studio Christmas. No recordaba haberla visto antes. Entré sin pensarlo en la carpeta. Solo había unas pocas fotos. Imágenes espontáneas, una foto grupal algo borrosa de su departamento, otra de Taylor con un gorro de Santa inclinado hacia un lado. Luego una de Emily sosteniendo una copa de vino y riéndose de algo que estaba fuera de cámara. ¿Cuándo tomaron estas?, pregunté. Hicimos una pequeña prefiesta en la oficina, respondió rápido. Nada importante, solo pizza y un intercambio de regalos. Le creí. Incluso apoyó la cabeza en mi hombro y dijo: Dios, extraño cuando todas nuestras fotos eran solo de nosotros. En ese momento sonó dulce. Ahora esa frase me parece un chiste que no entendí a tiempo. No fue solo lo que hizo. Fue como, poco a poco, empezó a desvanecerse del encuadre de nuestra vida.
Antes compartíamos todo. Las compras del supermercado, memes absurdos, planes improvisados para el fin de semana. Pero últimamente se había vuelto más callada, distraída. No fría. Solo distante. Como si estuviera viviendo una segunda versión de nuestra vida en otro lugar y solo regresara cuando recordaba que, técnicamente, seguía casada. Llegaba a casa tarareando canciones que yo no reconocía. Se reía de chistes que yo nunca había escuchado. Mencionaba historias internas del trabajo sin contexto, como si yo ya debiera saber de qué hablaba. Tyler empezó a aparecer en sus relatos con demasiada frecuencia. Taylor intentó hacer malabares en la reunión hoy. Taylor volvió a traer esas Oreo raras de jengibre. Taylor está organizando la noche de karaoke del equipo. Al principio sonaba inocente. Charla de oficina. Pero con el tiempo me di cuenta de algo inquietante, no sabía si ella alguna vez me mencionaba en el trabajo del modo en que hablaba de Taylor en casa. Todo parecía demasiado pequeño para confrontarlo. Demasiado fácil de descartar. Hasta el beso. Ese beso no fue una broma. Fue una bandera plantada en un campo de batalla que yo ni siquiera sabía que existía. Y ahora cada recuerdo que revisaba venía con un nuevo contexto. Como volver a ver una película y notar todas las pistas que se te escaparon la primera vez. Esa noche me senté en la cocina de mi hermano mientras él y su novia veían televisión en la sala. Abrí una nota en blanco en mi teléfono y empecé a escribir todo lo que recordaba. Fechas. Lugares. Momentos. Cosas que había ignorado. Era una lista que no quería hacer, pero necesitaba verla. Necesitaba dejar de engañarme a mí mismo. Escribí. Abrigo que no era suyo. 28 de noviembre, cena estratégica tardía con Taylor y compañía. Volvió algo mareada. Sin fotos grupales. 3 de diciembre, mensajes a las 2 de la mañana en el baño. Dijo que era dolor de estómago. 9 de diciembre, carpeta Studio Christmas. 15 de diciembre, ignoró mi llamada durante la noche de karaoke del equipo. 18 de diciembre, cambió el código del teléfono. 22 de diciembre, besó a Taylor en la fiesta. Verlo así, ordenado, fue diferente. Ya no eran rarezas aisladas. Era un patrón. Una erosión lenta de la confianza, momento a momento, sin explicación. Y aún así, una parte de mí quería estar equivocado. Quería creer que estaba conectando puntos que no existían. Que era yo el amargado, el herido, el dramático. Que tal vez solo estaba atrapada en el estrés del trabajo o en el caos de las fiestas. Pero luego recordaba el beso. Recordaba que no me miró. Recordaba que nadie notó que me fui. Esa era la verdad, por más que intentara suavizarla. Al tercer día después de la fiesta, abrí nuestro álbum compartido en la nube. No planeaba hacerlo. Eso es lo que todavía me pesa. No estaba buscando pruebas. No intentaba hacer de detective. Simplemente no podía dormir. Llevaba 3 días en casa de mi hermano. El cuarto de invitados apenas tenía espacio para el colchón inflable y mi bolso. Las paredes eran delgadas. Escuchaba cada murmullo del televisor, cada tintinear del collar del perro cuando se movía en la noche. Estaba acostado, desplazándome sin rumbo por el teléfono, atrapado en ese ciclo absurdo de redes sociales, noticias, mensajes, hasta que mi dedo se detuvo sobre el icono del álbum compartido. Dudé. No lo había abierto desde antes de la fiesta. Fue idea suya, al principio. Una carpeta a la que ambos podíamos subir fotos, viajes, citas, cumpleaños, momentos al azar. Habíamos construido una vida ahí dentro, un mapa visual de lo que fuimos. Era el lugar al que acudía cuando quería recordar quiénes éramos. Pero esa noche no se sintió como nostalgia. Se sintió como tirar de un hilo suelto para ver qué se deshacía. Deslicé hacia abajo entre fotos familiares, nuestro viaje a Sedona, mi cena de cumpleaños,
Una foto borrosa de nosotros con sudaderas iguales comiendo panqueques a medianoche. Y entonces vi un álbum nuevo que no recordaba haber visto antes. Christmas After Party, One Glass. Solo el título hizo que algo se tensara en mi pecho. Entré. La primera foto era inofensiva, Taylor haciendo una mueca a la cámara, con astas de reno torcidas sobre la cabeza. La siguiente mostraba a un grupo del departamento con copas plásticas de champán, apretados en una selfie demasiado cercana. Emily estaba en el centro. Mejillas sonrojadas. Sonrisa enorme. No parecía fingida. Se veía radiante. Y luego apareció esa foto. Alguien la había tomado desde el otro lado del salón. Un poco desenfocada, pero lo suficientemente clara. Y lo que mostraba cambió todo. En la foto aparecían Emily y Taylor en pleno beso. No era un beso juguetón de esos que dicen vamos a escandalizar a los compañeros. No. Era completo. Él tenía una mano en su cadera. Ella tenía ambos brazos alrededor de su cuello. Sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro, como si la gravedad hubiera dejado de importar y el deseo hubiera tomado el control. No había broma en ese beso. No había guiño. No hubo risa después. Solo ellos, congelados en un momento donde parecía que nadie más existía. Me quedé mirando la imagen durante un minuto entero. Mi dedo suspendido sobre la pantalla, como si tocarla fuera a quemarme. Amplié la foto, aunque no lo necesitaba. Ya sabía lo que estaba viendo, pero una parte de mí necesitaba confirmar que no era un efecto de luz ni un ángulo engañoso. No. Era mi esposa. Y era Taylor. Al fondo se veían luces borrosas y siluetas de compañeros medio visibles. Ese tipo de energía de fiesta que permite a la gente fingir que las reglas no existen por una noche. Deslicé hacia la siguiente imagen. Otra foto. Esta vez un selfie tomado por Emily. Estaba sentada en la barra, sosteniendo el teléfono ligeramente por encima. Su sonrisa era suave, no forzada. Y en la esquina inferior del encuadre se veía una mano. La mano de Taylor. Estaban tomados de la mano. No de forma dramática. No para el espectáculo. Solo los dedos entrelazados sobre la barra, como algo natural. Como si fuera habitual. Como si ya hubiera pasado antes. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, pero seguí deslizando. Y entonces apareció una captura de pantalla de un chat. No era la conversación completa, solo un mensaje que ella había enviado a alguien llamado Jasper Shaw. Decía: no me importan las consecuencias. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí viva. Nada más. Bloqueé el teléfono. Me incorporé en la cama. Me quedé inmóvil, mirando el techo. Ella no solo había besado a alguien. Había cruzado una línea tan atrás en el tiempo que ya ni siquiera podía verla. Tal vez no planeó el beso exacto, pero sí planeó la sensación. La escapatoria. La indulgencia. La rebelión. Y yo. Yo ya no formaba parte de la ecuación. Había dejado de preguntarse cómo me afectaría. Y esa fue la parte que más dolió. No el beso. Ni siquiera las fotos. Fue esa frase. Me sentí viva. Como si yo hubiera sido una tumba emocional de la que por fin logró escapar. Como si nuestro matrimonio hubiera sido un coma del que despertó gracias a Taylor. Como si todos los recuerdos, el apoyo, los miles de pequeños esfuerzos, sostenerla cuando perdió su empleo, cocinarle cuando estaba enferma, animarla durante noches interminables de trabajo, no significaran nada porque yo no la hacía sentir viva. Entonces, ¿qué la hacía sentir? ¿Segura? ¿Estable? ¿Atrapada? Fuera lo que fuera, claramente no era suficiente. Esa noche tomé una decisión. Sin confrontación. Sin despedidas dramáticas. Solo desaparición.
Volví al álbum compartido en la nube y presioné el pequeño icono de configuración en la esquina superior derecha. Eliminarme del álbum compartido. Sí. Luego hice algo que aún no había hecho. Abrí la aplicación de notas y escribí una lista. Cuentas bancarias, cambiar contraseñas. Servicios compartidos, eliminar mi nombre. Almacenamiento en la nube, salir. Alquiler, revisar contrato. Mover cosas en pequeñas tandas. Sin drama. Solo irme. No quería darle una pelea. No quería ser el villano de su historia. No iba a suplicar, ni gritar, ni llorar frente a ella. No le iba a regalar ese final. A la mañana siguiente me levanté temprano y empaqué lo necesario. Ropa, portátil, cargador, documentos importantes, una foto nuestra de años atrás, antes de las grietas. Lo demás podía quedarse. Dejé las llaves en el gancho junto a la puerta. Me llevé el juego de repuesto a casa de mi hermano y le dije que me quedaría más tiempo del previsto. Escribí al propietario para revisar el contrato. Dijo que lo hablaríamos. Abrí un apartado postal. Redirigí mi correspondencia. Eliminé mi nombre de todas las cuentas compartidas, Netflix, Spotify, servicio de supermercado, cualquier cosa que me atara a sus rutinas. Desaparecí en silencio. No estaba intentando lastimarla. Solo quería dejar de lastimarme yo. Y aún así, nada de ella. Ni llamadas. Ni dónde estás. Ni pánico. Ni culpa. O no lo había notado. O lo había notado y no le importaba. De cualquier manera, yo ya estaba fuera. Fuera del apartamento. Fuera del álbum en la nube. Fuera de la narrativa que estaba escribiendo. Y aunque sentía como si alguien me hubiera vaciado el pecho con una cuchara, también había una sensación de limpieza. De claridad. Como si por fin hubiera salido de algo pesado y tóxico y empezara a respirar de nuevo. Fui hasta la bahía donde mi hermano solía llevarme a pescar cuando éramos niños. Me senté en un banco hasta que el viento me entumeció el rostro. El cielo estaba gris. El agua quieta. Mi teléfono vibró en el bolsillo y por un segundo pensé, tal vez es ella. No lo era. Era solo una promoción del banco. Lo apagué y observé los barcos mecerse en el puerto. Por primera vez en meses, no estaba esperando nada. Solo estaba ahí, dejando que la verdad se asentara. Dejándolo todo ir. Ella no lo notó de inmediato. Ese detalle importa más de lo que quisiera. Yo ya llevaba casi todo el día fuera. Mi lado del armario vacío. Mi cepillo de dientes desaparecido. El cargador extra ya no estaba enredado junto a la cama. El apartamento debía sentirse más silencioso de lo habitual. Despojado de esas pequeñas interrupciones que yo solía provocar sin darme cuenta. Pero ella no notó nada hasta que cayó la tarde y la rutina empezó a exigir mi presencia. Entonces llegó su primer mensaje. ¿Dónde estás? Sin signos de puntuación. Sin preocupación. Solo confusión, como si hubiera extraviado algo y esperara que reapareciera solo. Miré la pantalla desde la mesa de la cocina de mi hermano. El teléfono volvió a vibrar antes de que pudiera dejarlo. ¿Saliste? Una pausa. Hola. No respondí. 10 minutos después empezaron las llamadas. Una tras otra. Veía cómo iluminaban la pantalla, mi nombre parpadeando como una advertencia que ella había ignorado durante demasiado tiempo. No contesté. No las rechacé. Las dejé sonar hasta que volvió el silencio. Con el tiempo el tono cambió. Por favor, contesta. Luego, esto no es gracioso. Y finalmente, di algo al menos. Esa fue la primera vez que sonó inquieta. No culpable. No arrepentida. Solo incómoda ante la incertidumbre. Una hora más tarde envió una foto. El apartamento vacío.
mi lado de la cama intacto. El espacio junto a la puerta donde estaban mis zapatos, ahora desnudo. El mensaje decía: ¿En serio, te fuiste por eso? Ahí fue cuando respondí. Un solo mensaje. Una sola frase. Cuando lo elegiste a él en ese juego, yo ya me había ido. Nada más. Sin explicaciones. Sin acusaciones. Sin emoción. Dejé el teléfono boca abajo y salí a caminar. Cuando regresé, no había nuevos mensajes. Ni llamadas. Solo silencio. Un silencio denso, pesado, como si al otro lado finalmente estuviera pensando. Al día siguiente, mi hermano me dijo que ella había aparecido en casa de nuestros padres. No me sorprendió. Siempre hacía lo mismo: expandir el conflicto hacia afuera, involucrar testigos, convertir la confusión en un evento compartido. Probablemente pensó que yo habría corrido allí como un niño después de una pelea. No lo hice. Para entonces ya estaba de nuevo en camino. Esa mañana conduje 2 horas hacia el sur, pasando salidas familiares y ciudades que ya no tenían nada que ver conmigo. Encontré un pequeño estudio cerca de la bahía. Nada elegante. Solo una habitación, una ventana y la separación que necesitaba desesperadamente. Pagué el depósito en el acto. Ni siquiera negocié. Firmé mi nombre como si fuera la primera decisión real que tomaba en meses. Después cambié mi número. No la bloqueé. No quería el drama de eso. Simplemente quité la puerta. Esa noche, mi teléfono antiguo, el que aún estaba vinculado a algunas cuentas compartidas que no había terminado de desvincular, vibró. El mensaje llegó desde su correo electrónico, no desde su número. Estás siendo dramático. Fue una tontería de fiesta. Me avergonzaste. No respondí. 1 hora más tarde llegó otro correo. Mis padres no entienden qué está pasando, ¿al menos puedes hablar conmigo como un adulto? Nada. El tercer mensaje llegó poco antes de la medianoche. No sé por qué estás haciendo esto. Podemos hablarlo. Ese casi funcionó. Casi. Pero entonces recordé la foto. Las manos entrelazadas. La frase sobre sentirse viva. Y cerré la aplicación. No apareció en el estudio. No sabía dónde estaba. No podía saberlo sin preguntar. Y preguntar implicaba admitir que había perdido el control de la situación. Eso la golpeó más fuerte que cualquier discusión. Al tercer día, el pánico empezó a transformarse en otra cosa. Amigos en común comenzaron a escribir. Oye, ¿qué pasa? Emily está muy afectada. ¿Discutieron? Respondía lo mismo a todos. Necesito espacio. No decía que me iba. No decía que me divorciaba. Solo espacio. Que completaran los vacíos como quisieran. No estaba escondiéndome. Simplemente ya no estaba disponible. Y por primera vez desde el beso, desde la fiesta, desde todos esos pequeños momentos que ignoré, me sentí estable. Ella eligió el caos. Yo elegí la distancia. Y la distancia, estaba aprendiendo, también puede ser una forma de paz. Tardó una semana en que el silencio se rompiera públicamente. Los primeros días fueron tranquilos. O al menos así se sentía desde donde estaba, instalado en un estudio pequeño, con un colchón en el suelo y una taza prestada para el café de la mañana. Me mantuve fuera de las redes sociales. Ignoré el algoritmo que seguía creyendo que me importaba el baby shower de una amiga de Emily o el nuevo logro profesional de Taylor. No quería actualizaciones. No quería contexto. Solo quietud. Pero la quietud nunca dura. Fue Jason, un amigo de la universidad que terminó trabajando en recursos humanos corporativos, quien rompió el silencio. Me envió un enlace. Sin comentario. Solo el enlace. Al principio pensé que era spam o un error, pero lo abrí. Era un video vertical,
grabado con el teléfono, ligeramente tembloroso. La persona que grababa estaba detrás de la multitud, medio oculta tras un árbol de Navidad. Se escuchaba música de fondo, amortiguada. La escena mostraba una fiesta. Y en el centro del encuadre, Emily. No quería ir. Nunca me han gustado los eventos donde hay que fingir interés y sonreír a desconocidos. Pero pensé que quizá, solo quizá, nos vendría bien. Últimamente estábamos raros, como dos personas intentando hablar a través de una pared. Creí que estar a su lado, sonreír cuando fuera necesario, ser el esposo que apoya, tal vez eso ayudaría. Eso es lo que se hace cuando estás casado. Apareces. Incluso pasé por un regalo que me pidió llevar. Dijo que lo había olvidado en casa, algo para la rifa de la oficina. Venía en una bolsa negra mate, perfectamente envuelto. No lo revisé. Ella dijo que estaba todo listo. Yo simplemente hice lo que me pidió. La fiesta se celebraba en un salón de baile en la azotea, en el centro. Luces colgantes cruzaban el techo, el champán corría como agua y una versión de saxofón de una canción de Maroon 5 sonaba por los altavoces. Todos estaban vestidos como si estuvieran audicionando para la portada de Forbes. Yo me sentía un poco fuera de lugar con mi blazer azul marino, pero nadie me miró el tiempo suficiente como para notarlo. No era uno de ellos. No pertenecía a ese club. Busqué a Jessica con la mirada y la encontré casi de inmediato. Estaba en el centro del salón, bajo una lámpara que imitaba cristal. Reía. El cabello perfectamente rizado cayendo sobre su hombro. Llevaba un vestido plateado que yo no había visto antes. Ajustado. Elegante. Espalda descubierta. Se veía increíble. Me tomó un segundo darme cuenta de que no estaba sola. Jason estaba a su lado. Un brazo rodeándole la cintura con firmeza, el otro sosteniendo una copa de champán mientras hablaba ante el grupo. Su mano no flotaba con distancia educada. Estaba apoyada. Los dedos ligeramente curvados hacia adentro, descansando con una familiaridad que no se tiene con una compañera de trabajo. El cuerpo de Jessica se inclinaba hacia él. No de forma escandalosa. No como algo que gritara traición. Pero si la conoces, si has vivido con ella, dormido a su lado, discutido y reconciliado, notas la diferencia. Yo la noté. Como un golpe en el pecho. Jason levantó su copa y comenzó el brindis. Habló de amor abundante, ambición audaz y noches inolvidables. Jessica lo miraba con una sonrisa distinta. No era la sonrisa profesional que daba a clientes o colegas. Era más suave. Más íntima. Como si compartieran algo que nadie más entendía. Luego se abrazaron. La sala aplaudió cuando la música subió de volumen, pero su abrazo no se rompió con el aplauso. Las manos de Jason bajaron apenas un poco más mientras los invitados chocaban copas y reían. Ella apoyó la cabeza en su pecho durante un segundo. Fue sutil. Probablemente nadie más lo notó. Pero yo sí. Yo estaba junto a la puerta, aún sosteniendo la maldita bolsa de regalo como un idiota. Invisible. Ella no me vio al principio. O tal vez sí. No lo sé. Pero en algún momento sus ojos recorrieron la sala y se encontraron con los míos. Su expresión no cambió. Ni sorpresa. Ni culpa. Ni calidez. Solo un pequeño asentimiento. Como quien reconoce al camarero que trae la bebida equivocada. Ahí fue cuando me giré y me fui. Sin drama. Sin escena. Sin palabras. Tomé el ascensor lentamente, todavía con la bolsa en las manos. Salí al aire frío de la costa. Las calles vibraban con celebración. Bocina sonando. Desconocidos gritando «Feliz Año Nuevo», mientras los fuegos artificiales estallaban sobre la bahía. Yo me quedé allí, inmóvil. Ella no llamó. No esa noche.
A la mañana siguiente me encontró en la cocina. Había dormido en el sofá, no para hacer un gesto teatral, sino porque no podía acostarme a su lado. No preguntó cómo estaba. No preguntó por qué me fui. Ya estaba molesta. ¿En serio vamos a hacer esto?, dijo con los brazos cruzados. El maquillaje aún ligeramente corrido bajo los ojos. Me dejaste sola en la noche más importante del año para mi firma. La gente preguntaba por ti. ¿Tienes idea de cómo quedó eso? Nada, respondí. Resopló, levantando las manos. Dios, Chris, eres tan dramático. Siempre asumes lo peor. Le pregunté si quería hablar de lo que yo había visto. Puso los ojos en blanco. ¿De lo que crees que viste? Jason y yo nos abrazamos durante un brindis. Eso es lo que hacen los adultos en eventos. Eso es lo que hacen los profesionales. Pero claro, tú lo conviertes en algo inapropiado. Le dije que no parecía profesional. Al menos no para mí. Caminó hacia la encimera, se sirvió café y se apoyó en el fregadero como si estuviéramos comentando el clima. No entiendes cómo funcionan estos ambientes, dijo con la voz fría. Esto no es el instituto. La gente se abraza, brinda. Si quieres convertirlo en una fantasía de traición, eso es cosa tuya. Le pregunté una vez más. ¿Hay algo entre tú y Jason? Entonces explotó. ¿Sabes qué? Siempre has estado inseguro por mi carrera. No te gusta que me quede hasta tarde. No te gusta que viaje. No te gusta que trabaje con hombres que profesionalmente están por encima de ti. Esto es sobre ti, Chris. Tus celos. Tu necesidad de controlar la narrativa. Yo seguía con las manos en los bolsillos. No había levantado la voz. No levanté la voz ni una sola vez. Creo que eso fue lo que más la frustró, no le di un blanco contra el que disparar. No dije nada anoche, respondí, porque quería estar seguro de que no estaba exagerando. Pero vi cómo él te tocaba, y vi que tú no te apartaste. Sus ojos se entrecerraron. Estás intentando sabotearme. ¿Sabes lo importante que es esta promoción para mí y ahora intentas usar tus celos imaginarios para hacerme sentir culpable por hacer networking? No contesté. No había nada que decir. Ella salió de la cocina murmurando que necesitaba espacio. El resto del día nos evitamos. Esa misma noche publicó una foto de la fiesta, selfie grupal, copas de champán en alto. El pie de foto decía: subiendo de nivel en 2025. Agradecida por mi increíble equipo. Jason estaba justo a su lado. Otra vez con el brazo en su cintura. Me senté en el borde de la cama mirando la pantalla del teléfono. El mismo teléfono que antes usaba para enviarme mensajes dulces. El mismo que se iluminaba cuando decía que me extrañaba. Algo había cambiado. Lo curioso es que no salí de aquella fiesta enfadado. Me fui porque vi algo en sus ojos que no veía desde hacía tiempo. Indiferencia. En esa sala yo no era su esposo.